Bueno, me encargaron que les diera la charla acerca de lo que es cirugía en obesidad y síndrome metabólico. Eh, el tema relacionado con obesidad y síndrome metabólico es muy interesante, es toda una subespecialidad en la cirugía general, ¿ya? Está muy relacionada con la rama de la endocrinología para aquellos que quieran dedicarse a ello. Eh, y voy a darles una aproximación a cómo es la forma de cómo vemos nosotros el problema de la obesidad y el síndrome metabólico para que lo comprendan de una manera general y vean en qué momento es que damos uso al armamento quirúrgico como medio para poder controlar este tipo de problemas. En principio, ¿no? La obesidad y el síndrome metabólico es un problema que antes pasaba inadvertido porque su frecuencia era baja, y ya que antes los grandes problemas que tenía la humanidad eran problemas más bien relacionados con las guerras, con las infecciones, y por lo tanto no habían sobrevivientes que pudieran conseguir una alta tasa de obesidad, a menos que vivieran en ambientes muy aislados, como por ejemplo los monjes de conventos, ¿no? Eh, Desde que Darwin estableció la hipótesis de que tenemos un antepasado común con los primates, ¿no? Nosotros los homínidos hemos desarrollado progresivamente una especie que está en constante evolución, ¿no? Una especie que inicialmente se parecía a los primates originarios y que posteriormente pues, fue adoptando la bipedestación, adoptando ciertas características que obligaron a que se adaptara al medio ambiente en el cual se desarrollaba. Eh, Producto de esta adaptación es de que los órganos y sistemas de nosotros como homínidos han tenido que modificarse para poder adaptarnos a estos cambios. Eh, Usualmente, pues, el homínido tenía que defenderse del medio ambiente, de los depredadores, de todo aquello que pudiera alterar su existencia. Y por ende, pues el ser humano tuvo que empezar a adaptarse para poder luchar contra depredadores que eran mucho más fuertes que ellos, contra el medio ambiente que era mucho más hostil. El ser humano no tenía el pelo de los, ¿cómo se llama? De los animales inferiores, no tenía los colmillos, no tenía la musculatura para poder luchar contra los depredadores, y por tanto pues empezó a desarrollar otras formas de actividades para poder sobrevivir. Esto llevó a que tuviera un gasto energético muy elevado, es decir, que tuviera que emplear una gran cantidad de calorías de su ingesta diaria para poder sobrevivir como especie, lo cual lo llevó a adoptar una musculatura y un hábito corporal como ese que conocemos en esa foto que estamos viendo debajo del título. Pero lamentablemente, una vez de que ya el ser humano ha conseguido dominar el mundo de alguna manera, ¿no? Eh, pues ya dejó de tener esa capacidad de enfrentarse a las adversidades del mundo real, y por ende, pues empezó a necesitar menos gasto calórico, pero a la inversa comenzó a utilizar más, a consumir más calorías, lo cual lo ha llevado a una balanza energética positiva, en la cual pues está acumulando más y más energía, lo cual está distorsionando su evolución como especie. No sería raro pues de que a futuro el ser humano, en lugar de terminar evolucionando como un homínido hacia una especie superior, terminemos nuevamente regresando a una especie inferior. Y finalmente, pues incluso hay hipótesis que dicen de que el ser humano tiene más bien la tendencia a regresar hacia sus hábitos corporales primigenios, es decir, como la de los primates originales, ¿no? Y las actividades que vamos desarrollando nos van induciendo a ellas. Obviamente, mientras más nos vamos acomodando a ese tipo de hábito corporal, también aumentamos el índice de masa corporal. Para cuando Leonardo da Vinci, en la época del Renacentismo, estableció las proporciones perfectas de, ¿cómo se llama?, alrededor de un círculo y un cuadrado, como fue el hombre de Vitruvio, pues él pensó que había logrado encontrar la razón perfecta para poder ejecutar las obras pictóricas más importantes. Y lo elaboró de esa manera, tal como lo ven, como se veía en la Edad Media, es decir, un personaje atlético.
jamás imaginaría pues, que con el paso del tiempo ese hombre de Vitruvio cada vez se parecería a la circunferencia en la cual está inmerso. Más aún, cuando Leonardo da Vinci crea la Gioconda, la Mona Lisa, que la pueden ver en el Museo del Louvre, pues jamás imaginó de que se distorsionaría tanto la imagen de la Madonna Lisa, que en la actualidad pues estemos más conociendo a la Mona Lisa de Botero que a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Esta distorsión que ha habido en el paso del tiempo no ha sido gratuita, ¿no? Esto ha tenido una connotación con la evolución de la especie, es decir, mientras más seguridad agarra el ser humano en cuanto al dominio de su medio ambiente, pues entra en un estado de confort que lo que va a provocar es de que haga menos ejercicio y consuma más calorías que no va a eliminar, llevando a la distorsión de la imagen. Pues hace siglos ¿cómo se llama? La obesidad no era muy común, ¿no? Es más, los reyes incluso se les consideraban que debían estar a la vanguardia de sus dirigidos, porque debían dar el ejemplo. Es decir, en plenas batallas, el rey debía estar adelante con sus dirigidos para que los demás vieran de que pueden seguirlo porque él es el ejemplo. Pero posteriormente, ya debido a la interpretación de un juego, del juego como del ajedrez, en la cual hay que proteger al rey, pues el rey dejó de estar en la parte de adelante de la vanguardia de los ejércitos y terminó siendo protegido por toda la Guardia Real. Eso conllevó a de que progresivamente dejara de hacer ejercicio y obviamente se consagrara más, en caso de victorias, a engordar su cuerpo, ¿no? Esta es la imagen de Enrique VIII por Hals. La imagen viva de los obesos pues era la de los de reyes y de los monarcas que habitaban en Europa. Pero eso ha cambiado, ¿no? Definitivamente conforme vamos globalizando actitudes, vamos globalizando culturas y vamos haciendo de costumbres que antes no eran las más comunes, sino las vamos haciendo ya cultura generalizada, pues lo que estamos en la actualidad viendo es de que el tiempo que se llevaba en cada familia para poder hacer ejercicio se va reduciendo, ¿no? Es decir, los padres tienen que estar trabajando cada vez más tiempo para poder garantizar la educación de sus hijos, para sostener el hogar, etcétera, etcétera. Y obviamente ya no pasan más tiempo con la familia ya no es necesario de que estén cocinando en casa, ya no es necesario de que salgan a pasear, salgan a correr, vayan a hacer algún deporte, sino que se está propiciando más bien de que se consuma comidas que sean de rápida elaboración y para que no se demore mucho tiempo. Obviamente estas comidas son las más rápidas de consumir, las que tienen más alta tasa de calorías. Esta se ha globalizado en todo el mundo y obviamente estamos viendo ahora una pandemia. Es decir, no hay lugar, excepto zonas del centro de África o del sureste asiático, son las excepciones a la regla, en las cuales no se vea el efecto de la obesidad, ¿no? Este es un mapa de la Organización Mundial de la Salud en la cual se ven cuáles son los adultos con índices de masa corporal superiores a 25, es decir, a los que se consideran con sobrepeso para arriba, es sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Como se dan cuenta, los países que están en rojo son los que tienen un mayor índice de obesidad, son los mayor cantidad de obesos mórbidos, y América del Norte está a la cabeza, el norte de África, que es la zona más industrializada y de mayor comercio del África, por lo tanto la que tiene mayores ingresos económicos, pues también, Australia, que es uno de los gigantes del Asia, Argentina, Chile y Uruguay. Brasil es un contraste. Las zonas que son realmente, hay algunas áreas dentro de este mapamundi en las cuales no está bien determinado realmente el grado de sobrepeso y obesidad, no porque no exista, sino porque no hay estadísticas que sean acordes, es decir, pueden pasar inadvertidas, como sucede, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Brasil realmente tiene una cantidad enorme de pacientes con obesidad mórbida, con más de 60 de índice de masa.
pero sus estadísticas, pues, ¿cómo se llama? No son muy buenas. En el Perú, incluso, las estadísticas tampoco están bien determinadas de cuántos pacientes con obesidad existen, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues podemos decir de que las áreas donde tienen mayor desarrollo económico son las que más, o, eh, más acceso tienen a las comidas calóricas. Por eso es de que la mayor cantidad de obesidad la vemos en América del Norte, ¿no? En Chile, Argentina, Australia, en Sudáfrica, ¿cómo se llama? En la zona superior del África, en las zonas árabes, en zonas petroleras, ¿no? Eh, y las que tienen menor cantidad de obesos, pues son aquellas que están en verde, que son realmente aislados, en zonas del África aisladas, de la India o Corea del Sur. Como se dan cuenta, en los primeros mapas en el Perú no había un punto rojo de mayor importancia, pero en este caso sí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque se sinceró la estadística de obesidad y obviamente como la mayor oferta de cirugías de obesidad se hacen en Lima, pues la estadística empezó a detectarse principalmente en Lima. Y por esa razón que en el mapa de tasas de obesidad que nosotros vemos, el punto rojo no se ve en todo el país, sino se ve en la zona centro, que es donde está la ciudad, donde está la capital. Pero conforme se vayan sincerando las cifras, vamos a estar seguros de que el porcentaje de obesidad que hay en el Perú debe ser más de lo que estamos viendo en estos mapas. Lo peor realmente está por venir, porque si se hace un estudio de sobrepeso, de prevalencia de sobrepeso de acuerdo a la edad, vamos a ver que en niños menores de 5 años de edad, para el 2014, la tasa de, ¿cómo se llama? La posibilidad de, el porcentaje de sobrepeso en niños menores de 5 años, o sea, estamos hablando de bebés, ¿no? 5 años para abajo, preescolares, ¿no? Estamos en una tasa de aproximadamente del 5 al 9.9% de la población infantil, lo cual es una monstruosidad, y eso era en el 2014. No tengo el mapa actual del CONSEMA del año 2023, pero para el año 2021 esto de aquí ya se había duplicado, es decir, estamos hablando casi del 20% de la población infantil de menos de 5 años bajo el concepto de sobrepeso. No nos importaría realmente de que una persona elija morirse bajo una forma de placer, que es la de comer algo rico, permanentemente y persistentemente. Salvo, ¿por qué? Porque esta persona va a provocar consecuencias no solamente sobre sí misma, sino también va a provocar consecuencias sobre todo el sistema de salud. ¿Por qué? Porque este paciente va a desarrollar una serie de problemas que van a ser cargados, van a ser sobrecargados a los sistemas de salud, por ende a todo el personal que trabaja en el sistema de salud. Es decir, el obeso va a necesitar que lo atiendan por diabetes, por enfermedades coronarias, por cáncer, por enfermedades de las articulaciones, por enfermedades neurológicas, por enfermedades vasculares, es decir, cardíacas. Todo eso conlleva a enfermedades crónicas. Y como son enfermedades crónicas, necesitan tratamiento crónico. Y los gastos que generan en el sistema de salud son altísimos. Por lo tanto, de todas maneras, tenemos que crear alguna manera de cómo controlar este problema en los obesos, porque si no, el sistema de salud no va a poder aguantar económicamente los sobrecostos que van a generar el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿No? Estos pacientes desarrollan enfermedades en el corazón, diabetes, esterilidad, cáncer, presión alta, úlceras, lumbalgia, cálculos biliares, colesterol elevado, accidentes cerebrovasculares, arteriosclerosis, taquicardia, insuficiencia renales. Está relacionado directamente con el microambiente de los tumores, es decir, favorecen el crecimiento tumoral y la diseminación metastásica de los cánceres. Todo eso bajo la hipótesis de que se produce la estimulación de inflamógenos relacionados con el tejido adiposo, ¿no? Que son citoquinas, ¿no? Que van a determinar la liberación de radicales libres de oxidación, y que estos van a terminar lesionando el endotelio vascular, provocando disfunción endotelial, aterosclerosis, y con ello vasculopatía para el caso de las enfermedades cardiovasculares. Y en el caso de, ¿cómo se llama?, la inflamación crónica, pues como ustedes saben, está relacionada con la carcinogénesis. Por ende, pues
todos estos problemas que van a sobrellevar un costo económico sobre cualquier sistema de salud, pues va a llegar un momento en el cual no se puede costear, ¿me entienden? Acuérdense de que el sistema de salud es costeado con los impuestos de cada uno de las personas que pagan en este país y en cada país. En otras palabras, el que no es obeso está pagando el sobrecosto de ese sistema de salud por una persona que decidió incrementar su masa corporal. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir de que sigan habiendo más obesos porque si no, obviamente, el grueso de todos los impuestos se va a ir al manejo de este tipo de pacientes. Eso llevó a que la OMS finalmente tomara cartas en el asunto, ¿no? Ya se dio cuenta que este es un problema económico muy serio y por lo tanto empezó definiendo la obesidad, ¿no? Y inicialmente la llamó como una acumulación anormal o excesiva de grasa que pudiera ser perjudicial para la salud y trató de darle una definición una variable operacional, es decir, trató de medirla y para ello utilizó el índice de masa corporal, ¿no? El índice de masa corporal, ustedes ya lo conocen, es el cociente entre el peso y el cuadrado de la talla, ¿no? Bajo este concepto, el un índice de masa corporal superior a 25 se considera sobrepeso y más de 30 ya se considera como obesidad de tipo 1, más de 35 obesidad tipo 2 y más de 40 como obesidad mórbida. Pero no solamente es el índice de masa corporal el real factor que nos debe importar, porque tenemos pacientes que son, por ejemplo, los físico-culturistas cuyo índice de masa corporal es elevado a costa de masa corporal, a costa de masa muscular. Eh, y esos pacientes no los podemos considerar como obesos mórbidos, ¿me entienden? A ellos, para poder diferenciar a este tipo de pacientes, se le tuvo que añadir dentro de la definición de la OMS y se tuvo que modificar por ende, ya que la obesidad es una enfermedad crónica basada en la adiposidad, ya no solamente en el índice de masa corporal, sino también en la adiposidad. La adiposidad, pues, tiene un contexto físico y un contexto cultural. Físico porque a veces tiene que ver mucho con circunstancias genéticas, ¿no? Y cultural porque obviamente tiene que ver con que, por ejemplo, a uno se le obligue a comer porque tiene la apariencia de que ser gordito es estar sano, ¿no? Preferimos siempre un hijo que esté llenito a que esté adelgazado. No da la impresión de que el adelgazado está desnutrido y el gordito está en buena salud. No necesariamente es así, ¿no? Ese es el contexto cultural bajo el cual vivimos, ¿no? Pero lo cierto es que la adiposidad debemos de alguna manera medirla no solamente en cuanto al monto, a la cantidad, sino a su forma de distribuirse y en cuanto a la función que está cumpliendo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en un paciente que tiene la adiposidad con una distribución de tipo ginecoide en un hombre, pues eso tiene una relación muy estrecha con síndromes metabólicos, es decir, con diabetes, resistencia a la insulina. En cambio, la distribución homogénea de la grasa no tiene relación con problemas de adiposidad real, ¿ok? El monto de la adiposidad tampoco es el valor por sí solo que nos dice que el paciente está excesivamente adiposo. Tenemos que saber, como voy a repetir, de que esté adecuadamente distribuido. Si se distribuyen en determinadas áreas, como son alrededor del perímetro abdominal, en el epiplon, en las nalgas o sea, en los muslos, pues está eso mucho más relacionado con problemas de síndrome metabólico por el tipo de grasa que se está acumulando en esa zona, ¿no? Y el punto principal de esta adiposidad es porque puede estar relacionado con complicaciones y estadios terminales de muchas enfermedades. La adiposidad normal nos va a llevar a un aumento en la resistencia a la insulina, ¿ya? Inicialmente incluso el paciente puede ser que tenga resistencia a la insulina con neuglicemia, es decir, la glucosa debe estar normal a pesar de que haya resistencia a la insulina, ¿no? La siguiente etapa es una etapa hiperinsulinémica, porque al haber resistencia lo que se crea es la falsa sensación de que no hay suficiente insulina y obviamente el páncreas está siendo obligado a fabricar una insulina en más cantidad y obviamente también de menor calidad, ¿no? Eh, Esto puede llevar pues, a una alteración en la oxidación de los sustratos, a la presión de lípidos ectópicos, disfunción endotelial por la inflamación crónica,
¿no? Se produce coagulación, diátesis de coagulación en diferentes partes del cuerpo, mucho mayor estrés oxidativo, la inflamación, eso nos lleva a todas las enfermedades que hemos comentado. Y en cambio en el síndrome metabólico ya pues ya no solamente vamos a ver el aumento de la insulinemia, sino también vamos a ver hiperglicemia, es decir, ya la glucosa va a aumentar por los niveles permitidos, por encima de los niveles permitidos, va a haber adiposidad normal, va a haber hipertensión, va a haber dislipidemia y van a haber otros factores que son factores de riesgo residuales, ¿no? Y la evolución finalmente de todo ello es la diabetes tipo 2, a las enfermedades cardiovasculares y a las complicaciones de cada una de ellas. Por lo tanto, pues eso va a llevar a pacientes que puedan no solo aumentar su mortalidad, sino también enfermedades discapacitantes que van a incrementar el costo, como les voy a repetir, del Sistema Nacional de Salud. El balance energético para nosotros es importante por eso y por ello mismo, porque este problema de adiposidad, este problema de obesidad en función de la adiposidad, pues es consecuencia de un desbalance entre la cantidad de energía que estamos ingresándole y la cantidad de energía que estamos gastando, ¿me entienden? Eh, Teóricamente los carbohidratos, las proteínas y los lípidos nos dan una carga de calorías que deberían ser suficientes para nuestro metabolismo diario, ¿ok? Ese es el aporte de energía, el aporte de gasolina que deberíamos meterle a nuestro motor. Si no consumimos esa energía que estamos ingresando, lo que va a interpretar el cuerpo es de que debe almacenarla para épocas de vacas flacas, circunstancia que obviamente en esta época ya no sucede. Esa era la forma como sucedía para efectos ¿cómo se llama? De los cavernícolas, del Homo erectus, del Homo habilis. En esta época, pues, ¿cómo se llama? El ser humano ya consiguió dominar su medio ambiente y por ende, pues, ya no hace ese gasto energético que hacía antes. Antes tenía que correr y pelearse con los depredadores, o tenía que cazar ¿cómo se llama? A los animales para comerlos, o tenía que subirse a los árboles, tenía que hacer ejercicio, ¿no? Por lo tanto, pues el balance energético en la actualidad cada vez está haciéndose más positivo, es decir, a favor del consumo de energía y en contra de la eliminación de la misma. El cuerpo eso lo va a condicionar inicialmente como almacenaje de glucógeno. Cuando ya sature sus reservas de glucógeno, lo que va a empezar es hacer, va a empezar a ensamblar con lípidos que se van a ir almacenando bajo la forma de triacilgliceroles. Ustedes ya conocen todo lo que les he enseñado en fisiología, a nivel muscular y sobre todo a nivel hepático, lo que va a llevar lugar al hígado graso y después a la esteatohepatitis no alcohólica. Por lo tanto, pues el balance energético tiene que ser gastar la cantidad de energía que estamos ingiriendo, ¿ok? Para que vean cómo se ha ido modificando ¿cómo se llama? Esta costumbre, ¿no? Jugar en la calle para el año 1950 equivalía a gastar más o menos 900 kilocalorías por hora que estaba uno en la calle. Para 1990 ya tenemos que la gran mayoría tiene un televisor y eso lo único que le va a ocasionar es gastar en reposo 310 kilocalorías en 4 horas. Se darán cuenta pues que eso ya condiciona a la especie humana a que empiece a aumentar su masa corporal. Salía a comprar en la calle y gastaba unos 2.500 calorías. En cambio, en un centro comercial que tiene todo a la mano, 100 kilocalorías por semana. Más aún, si es que ustedes llaman por delivery, pues ya no salen a la zona donde van a comprar. No cortar el pasto a mano, imagínense, ahora ya ni siquiera lo cortamos nosotros, hacemos que venga un jardinero y lo corte. ¿No? Hacer la cama demandaba 500 calorías por hora, ahora echar un edredón encima simplemente cuesta 300. Hacer fuego con leña, como se hacía antes, determinaba 11.300 kilocalorías por semana, ahora se enciende a gas sin necesidad ni siquiera de hacer gastos energéticos, y así por el estilo. En cosas tan sencillas como cosas que son del día a día, hemos ido reduciendo el gasto calórico y por ende pues se darán cuenta de que la obesidad es la consecuencia. Bueno, ¿cómo equilibramos la balanza? Para poder equilibrar esta balanza, pues tenemos que reducir la ingesta de energía y aumentar el gasto de energía. ¿Cómo limitamos la ingesta de energía? Reduciendo el apetito o alterando la absorción de lo que estamos ingiriendo. Es las dos únicas maneras como las cuales podemos evitar de que aumente la energía. Es decir, tenemos que reducir el apetito y por lo tanto con eso vamos a evitar de que siga comiendo la persona
Y segundo, alterar la absorción, es decir, si algo ha ingerido, hay que tratar en lo posible de que no se absorba a nivel intestinal y que salga por su ruta natural sin que se absorba. Y finalmente, pues obviamente aumentar el gasto de energía, que es obviamente hacer un poco más de ejercicio, ¿no? Bueno, incrementar la termogénesis, ustedes ya lo han escuchado, la termogénesis, pues lo de nuestra fisiología depende estrictamente de la función mitocondrial, ¿no? La función mitocondrial, pues, eh, origina la formación de ATPs, ¿no? Eh, produce, ¿cómo se llama? En caso de que uno esté ingiriendo alguna comida, pues lo que va a hacer es la transformación del azúcar en ATP. En el caso de que un paciente esté en ayuno prolongado, pues lo que va a provocar es el uso de las grasas para poder, ¿cómo se llama?, liberarlas, es decir, hacer lipólisis para poder hacer la formación de cuerpos cetónicos o de energía, ¿no? Eh, acordarse que la mitocondria tiene, pues, también ADN, ya tiene un DNA, y por lo tanto esto explica por qué hay enfermedades mitocondriales genéticamente determinadas que pueden provocar obesidad o que pueden provocar problemas con el almacenamiento de la grasa. ¿Ya? Eh, ¿A esto a qué colación va? Que como tienen memoria por el DNA que van modificando a lo largo del tiempo, si la especie humana sigue eh, manteniendo esta tasa constante de elevación en el número de obesos, a la larga la especie humana va a tener ya la genética, ya la mitocondria del ser humano va a tener la genética para poder conseguir adiposidad en lugar de hacer lipólisis. Entonces existen factores genéticos, como vuelvo a repetir, las mitocondrias tienen material genético propio, aparte del nuclear que tiene la célula, ¿no? Que pueden favorecer la obesidad, y hay gente que dice, yo por menos yo no como tanto, pero igual sigo gordo, y hay factores ambientales, ¿no? Factores ambientales que son los más comunes y los más frecuentes, y de todas maneras tenemos que ver cómo lo vamos a medir, ¿no? La obesidad la medimos de maneras indirectas o de manera directa. De una manera indirecta es usando los índices de masa corporal. Y se hace una escala basada en, ¿cómo se llama? Justamente en cuánto es el índice de masa corporal, ustedes están viendo ahí. Para efectos prácticos, para nosotros son los que nos preocupan, son los que están por encima de 25 de índice de masa corporal, que son ya sobrepeso, más de 30 obesidad grado 1, más de 35 obesidad grado 2 y más de 40, perdón, obesidad grado 3 u obesidad mórbida, que es sobre la cual actuamos en cirugía. La definición de obesidad, por lo tanto, es el estado de tejido adiposo excesivo. Lo medimos indirectamente la adiposidad mediante el índice de masa corporal, BMI en inglés, pero las mediciones directas también existen. Podemos medirla mediante medidas antropométricas o por densitometría corporal. Las medidas antropométricas les han enseñado desde que empezaron su carrera de medicina, es decir, medir la circunferencia eh, perímetro abdominal, también del talle, de la cintura, ¿cómo se llama? La cantidad de, ¿cómo se llama? De, de grasa en el antebrazo perdón, en el brazo, en el pliegue del brazo y a nivel del, ¿cómo se llama? Del rollito que se presenta en la cintura. Y de una manera un poquito más científica o haciendo la medición de la densitometría de grasa por impedancia, en la cual no solamente nos permite verificar que haya grasa, sino nos permite identificar la adiposidad total y la distribución real del tejido adiposo en todo el cuerpo, porque también eso es importante, no solamente en la cantidad, sino cómo está distribuido. La gran pregunta que nos hacemos es cómo hacemos para equilibrar la balanza, ¿no? En términos prácticos, ¿no? Ya sabemos que debemos o reducir el apetito o alterar la absorción y todo es hacer ejercicio. Sobre todo cuando sabemos que el factor de aprendizaje es un factor que es importantísimo, ¿no? Ya sabemos de que hay un centro del apetito, un centro de la saciedad en el tálamo, la región del tálamo, pues ¿cómo se llama? Que tratamos ¿cómo se llama? Que debemos, y está relacionado con el aprendizaje del ser humano. Por lo tanto, el primer paso para controlar la obesidad es hacer una buena educación desde los primeros años de vida respecto a lo que significa la alimentación. Si bien es cierto, alimentarse es un placer, pues obviamente no debe ser estimulado el consumo de los alimentos por placer, sino como un medio de energía para poder hacer lo que tenemos que hacer en el día.
sabemos que existen ya una serie de mecanismos neurohormonales que están relacionados con el control de estos centros talámicos, hipotalámicos, ¿no? Hay hormonas que están a nivel gástrico, a nivel duodenal, a nivel pancreático, como la grelina, que actúa a nivel central. Sabemos de que hay interrelaciones de, ¿cómo se llama?, de las hormonas de la glándula pancreática, como son insulina, como son glucagón, somatostatina, PPH, péptido IgE, que está en el intestino grueso, la colecistoquinina, como en el intestino delgado, las leptinas de la grasa perihepática, el mismo hígado, todos ellos tienen algún grado de acción a nivel central que ayuda a favorecer tanto la saciedad o para reducir el apetito o lo inverso, ¿no? Sobre todo en los núcleos paraventriculares, en el hipotálamo lateral y en el núcleo ventromedial. Tanto es así de que ya se han desarrollado métodos farmacológicos que puedan actuar a esos niveles para ver si se puede reducir la saciedad del paciente, perdón, el apetito del paciente y conseguir mayor saciedad. Y además sabemos de que existe un sistema complejo neuroenteral que está a nivel del intestino delgado, no sé, intestino, también en el estómago, en el duodeno, el intestino delgado y en el colon, que tienen acciones que definitivamente van a afectar a nivel central. Por lo tanto, pues todo este conglomerado de conocimientos que tenemos respecto a cómo puede afectarse la saciedad y el apetito es sujeto de investigación farmacológica en la actualidad, de tal manera que están apareciendo una serie de medicamentos que están tratando de corregir de alguna manera estas señales endocrinas para poder llevar a una mayor saciedad y a una menor sensación de apetito. Y finalmente, lo último ¿cómo se llama?, que ha llegado es que hay un factor de equilibrio microbiótico, es decir, la flora intestinal de alguna u otra manera también interactúa con estas señales neurohormonales o favorecen algunas de ellas con la finalidad de provocar una mayor estimulación del apetito o una mayor estimulación de la saciedad. En algunos casos se considera que la alteración de la microbiota intestinal en pacientes obesos mórbidos, ¿cómo se llama?, es el factor principal para no controlar el apetito. Y bueno, seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para reducir el apetito? Ya vemos que la parte farmacológica está en fase de investigación. Hay algunos que ya están en uso clínico con buenos resultados, pero sin embargo todavía la balanza sigue siendo hacia un menor gasto de energía. Obviamente que debemos enseñar a las personas a que vayan abandonando todos los hábitos que tienen, que limitan su actividad física para que finalmente volvamos a ser como el Homo, como el Homo sapiens que conocemos. Y a todo esto finalmente llegamos a lo que es la charla, realmente, ¿no? Esto ha sido realmente la introducción sobre lo que es la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica. ¿Cuál es el papel de la cirugía? Todo esto, si vemos de que todo está relacionado con los centros de la saciedad, con los centros salvo que seamos neurocirujanos, que querramos anular, pues, un centro, el centro ¿cómo se llama?, el apetito, una cosa así. Pues no, en la actualidad todavía no se llega a esos extremos, pues, y el sistema, y todas las medidas farmacológicas tienen sus bemoles, porque así como pueden ayudar a controlar el apetito y mejorar la saciedad, pues también dan efectos adversos, ¿no? Y esos efectos adversos a veces obligan a descontinuar la medicación en estos pacientes. Por lo tanto, pues nos queda todavía, como última medida de salvataje, la cirugía, ¿no? Y por ende, pues el papel de la cirugía no es solamente con una finalidad estética, sino es con una finalidad de recuperar la salud del paciente y sacarlo del sistema de salud para que no siga emitiendo mucho gasto. No. Bueno, lo que le preguntan siempre a un paciente obeso, ¿qué es lo que más le preocupa? Es que tiene hambre, ¿no? El paciente les dice, yo tengo hambre, ¿cómo? Mi problema es que como mucho. Y la primera cirugía que se hizo para controlar el apetito de las personas, ¿okay?, fue cerrarles la boca, hacer un cerclaje de la boca. Aunque ustedes no lo crean, esta es una historia que de repente no la conocen, no lo saben. Hacia los años 900, a los años 1000 del siglo XX, pues existía el primer rey de los reinos de León y Navarra, Sancho I, que era un rey que era un obeso mórbido, en una época en la cual los reyes, como les dije, estaban a la vanguardia de sus pueblos para poder combatir contra los invasores. Es decir,
el rey tenía que estar montado en su caballo delante de sus tropas para poder demostrarles de que él es el que él les da el ejemplo a todos los demás. Y el problema de Sancho I, pues que era un obeso mórbido de más de 200 kilos de peso y no podía subirse porque no había caballo que le aguantara. Entonces, no hubo ningún médico, obviamente, en la Edad Media, porque en la Edad Media en Europa era, ¿cómo se llama? La medicina estaba en pañales, que pudiera ayudarlo a bajar de peso. Le empezaron a dar catárticos, es decir, le provocaban diarreas para que pudiera bajar de peso, vomitivos, para que pueda empezar a vomitar todo lo que comiera, y no le daba muchos resultados. Así que tuvo que llegar a la corte de Sancho I, un médico judío que escapaba de las invasiones árabes de Consema, que en esa época pues, invadían la península ibérica, y obviamente pues, se puso a órdenes del rey Sancho I para poder bajarlo de peso, y le ofreció bajarlo de peso de esa manera, es decir, le cercló la boca. Le cerró la boca y le dejó solamente espacio para que pudiera pasar una cañita por la cual le pudieran pasar, obviamente, solamente líquidos que no estuvieran azucarados. Le amarraron las piernas y las manos para que no se sacaran ¿cómo se llaman? Las suturas de la boca. Y se le obligó a que hubiera gente a su alrededor que le moviera las piernas y los brazos para que hicieran el ejercicio por él, y se le hacía, se le pasaba por sauna para que empezara a deshidratarse y perder líquido, peso por pérdida de líquidos, y para evitar de que pierda masa muscular, pues tenía un séquito de personas que le hacían masajes musculares en diferentes posiciones para que no se contracturara, ¿no? Finalmente, pues consiguió su objetivo, porque Sancho I lo logró bajar, según lo que dicen, más de 100 kilos. Para algunos llegó a llegar a pesar 99 kilos, otros llegaron que hasta 111 kilos, pero lo cierto pues, es que bajó más de 100, más de 100, más de 120 kilos de peso con las medidas que había conseguido su médico judío, ¿no? Pero a pesar pues, de que la imagen que teníamos del rey Sancho es la de Sancho Panza, no llegó a ser pues, la imagen del Quijote de la Mancha, ¿no? Pero quedó como una persona que podía por lo menos subirse a su caballo y estar al frente de sus dirigidos y poder defender sus tierras. Bueno, eso es el antecedente más antiguo de cómo se trataba quirúrgicamente ¿cómo se llama? La obesidad. Obviamente que eran métodos medievales, ¿no? Eh, pero en la actualidad, pues, empezaron a hacerse métodos que tienen mucho que ver, mucho que ver de alguna manera con ese ejemplo medieval. A grandes rasgos, la cirugía bariátrica en la actualidad se divide en tres tipos de cirugías. Las cirugías que son restrictivas, procedimientos restrictivos, es decir, que así como cerrar la boca impide que le llegue la comida al estómago, pues los métodos restrictivos en la actualidad lo que implican es reducir el tamaño del estómago, ¿ok? Reducir la capacidad gástrica, o reducir la capacidad de almacenaje de nuestro cuerpo para crear saciedad, porque el receptáculo es mucho más pequeño. Y los procedimientos mal absortivos, como veíamos en la página, en la slide anterior, el objetivo que tenemos para equilibrar la balanza, uno es reducir el apetito, y eso tratamos de hacerlo con las medidas restrictivas, y la otra medida son de alterar la absorción. Por lo tanto, la otra tipo de cirugía es los procedimientos mal absortivos, es decir, conseguir de que de ninguna manera se absorba o se absorba pequeñas cantidades de lo que el paciente vaya a comer. Porque hay personas que a pesar de que le hagan lo que le hagan, como el problema está esencialmente en el centro de la saciedad y del apetito, pues a veces haga lo que le haga, ese paciente continúa con ese problema y se revela contra cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Y en ellos los procedimientos malabsortivos son ideales, porque se le obliga de alguna manera con los cambios fisiológicos que se le hacen en el abdomen para que no absorban calorías. Y finalmente hay mecanismos que combinan ambos, que son destinados ya para los obesos, superobesos. Bueno, los métodos restrictivos son esencialmente los métodos de barrera u oclusivos, es decir, algo que evite que llegue una barrera, algo que evite que llegue la comida, que reducir el diámetro ¿cómo se llama? De los tubos digestivos, ¿no? Y el otro método es de reducción de la capacidad gástrica. Los métodos de barrera u oclusivos son, por ejemplo, el balón. El método no es quirúrgico propiamente dicho, es un método que se hace por vía endoscópica, o también se puede conseguir en la actualidad mediante un balón que se puede ingerir.
lo que se hace esencialmente es introducir un balón desinflado que se lo va a tragar el paciente o se le va a introducir a través de un endoscopio y una vez en el estómago se le infla con suero fisiológico hasta el volumen que se considera necesario para poder ocluir el tamaño del estómago. Eso es lo que va a provocar qué cosa es de que el volumen que va a llegar de comida al estómago sea mucho menor porque el paciente ya se siente lleno, ¿no? El gran problema es que no todos lo toleran porque puede provocarle náuseas, vómitos y si se rompe antes de tiempo el balón, puede migrar al intestino delgado y obstruirlo. Este balón intragástrico endoscópico, como ustedes pueden ver, lo introduce con el endoscopio y para retirarlo simplemente se introduce nuevamente el endoscopio al cabo de 4 o 6 meses, que es el tiempo que se espera que haya bajado de peso el paciente, para con ello conseguir de que se desinfle el globo y se pueda jalar y retirar con el endoscopio. Y el otro método que se usa en la actualidad es el balón elipse, que solamente se deglute, es decir, es una pastilla que está unido a un catéter. El paciente deglute la pastilla con el catéter. Una vez que estamos seguros de que está en el estómago por vía radiológica, se infla el balón y se rompe el catéter para que pueda retirarse y queda el balón que tiene la posibilidad de que se disuelva espontáneamente y con ello permitir de que al cabo de 6 meses es un material que se degrada y la posibilidad de obstrucción sea mucho menor, aunque puede haber. Pero ya no es necesaria una endoscopia para retirarlo. Este es un método que se usó y que ya está en desuso, es la banda gástrica ajustable, es decir, se introduce una especie de anillo alrededor del estómago para hacerle una cintura. Al hacerle una cintura, obviamente el paciente crea la sensación de que está lleno. Y segundo, que retrasa el vaciamiento del estómago, del neoestómago, porque se está haciendo un estómago chiquitito que antes de que llegue al estómago grande. Eh, el gran problema pues con este tipo de consema de bandas es de que terminaban por horadar finalmente el estómago y terminaban por introducirse en el interior del mismo, provocando pues una reacción a cuerpo extraño y con ello se creaba un problema más serio que el problema original. ¿Conseguía bajar de peso? Sí, pero es una banda, como decía, ajustable, es decir, el paciente sentía sensaciones de molestias que le estaban haciendo demasiado, entonces uno tiene, como se dan cuenta ahí, tiene un catéter que está con un tamborcito. Ese tamborcito se coloca debajo del celular subcutáneo. Se hace a él con una aguja y una jeringa eh, y con eso se infla o se desinfla el diámetro del consema de la banda gástrica, por eso que es ajustable. Entonces se retira líquido y la banda se expande, haciendo de que el estómago ya no esté tan ajustado si es que el paciente tenía muchas molestias. ¿El problema cuál era? La reganancia de peso, porque el paciente se daba cuenta de que no pasaba los sólidos, pero sí podía pasar los líquidos. Es decir, ya no comería tanto volumen de comida, pero podía consumir grandes calorías en forma líquida, es decir, podía consumir gaseosas, licores, etcétera, y con eso fracasaba el método de banda gástrica ajustable, y por eso que quedó en el olvido. Ya en la actualidad se están retirando más las bandas gástricas que las que se están poniendo. Más antes, incluso Mason ya había hecho una técnica en la cual lo que hacía era reducir el tamaño del estómago. Como ustedes pueden ver, son 3 tipos de técnica que se utilizó, ¿no? En la cual se trataba de hacer que el estómago fuese una continuación del esófago, ¿no? Y se le ponía un anillo alrededor por donde pasaba la comida para ajustarlo un poco más y con eso evitar de que llegue la comida y con eso se producía saciedad precoz. Pero esto también tenía sus bemoles, porque finalmente el paciente terminaba también, igual como le decía, en la banda gástrica ajustable, también terminaba sacándole la vuelta al paciente al método mediante la ingesta de sustancias muy calóricas, y segundo, porque se establecían comunicaciones finalmente espontáneas entre el estómago que estaba separado con el estómago real, y como que se volvía a recomunicar, y con eso fracasaba la técnica. En la actualidad también ya esto está en desuso, ya no se usa. Más bien la que sí se está usando en la actualidad y es la que más se está usando en todo el mundo es la técnica de gastrectomía tubular, llamada también en manga o sleeve gastrectomy, y su variante que es la aplicatura. En esta lo que se quiere conseguir es de que el estómago sea como una continuación del esófago, extirpándole toda la curvatura mayor del estómago. Esto tiene dos ventajas. La primera, que reduce el tamaño del estómago, y la segunda, que es más teórica que real, que es eliminar una zona en la cual se fabrica grelina, que es una hormona que estimula el apetito. Al eliminar una hormona que estimula el apetito, obviamente se consigue que el paciente tenga menos apetito, ¿no?
Bueno, lo cierto pues es que esta técnica es la más usada, es la que deberían recordar, es la que más se usa en la actualidad. No es usable para todos los pacientes. Está contraindicado, por ejemplo, en los pacientes que tienen problemas de hiato esofágico, en los que tienen una hernia hiatal, no se le debe hacer. ¿Por qué? Porque al retirar el ángulo de His, al retirar todo ¿cómo se llama? La curvatura mayor, es muy más factible de que el estómago se deslice hacia el tórax, si es de que hay una hernia hiatal que no haya sido corregida previamente. Por lo tanto, pues en pacientes que tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico, en pacientes que tienen hernias hiatales, no se les puede hacer este tipo de cirugía. Y en cambio todos los demás sí, ¿no? Y sí, hace un buen control con tema del exceso de peso. El problema es que igual está ideado perfectamente para aquellos que comen bastante o en grandes volúmenes, pero el problema es de que puede dilatarse el estómago remanente y el paciente puede volver a darse cuenta de que puede aumentar su volumen de ingesta y finalmente al cabo de 1 o 2 años empieza a reganar peso porque se ha dilatado el estómago remanente. La otra manera es la aplicatura, es decir, en lugar de sacar toda la curvatura mayor, lo que hacemos esencialmente es hacer este, una reducción de la superficie del estómago. Como se dan cuenta, lo que se hace es eso, se reduce la capacidad del estómago, en este caso no se elimina la producción de grelina, pero los resultados son muy semejantes. La gran ventaja es que no se estirpa parte del estómago, la desventaja es que esto, igualito que el anterior, se va a dilatar. Segundo, de que también Consema puede sacarle la vuelta al paciente con comidas hiperosmolares. Nosotros hemos tenido pacientes que en su desesperación por querer comer han licuado hamburguesas, han licuado pizzas, Consema, para que puedan para que puedan pasar a través de estos estómagos reducidos. Con eso al final pues siguen consumiendo comidas muy calóricas y lleva a que el paciente no baje de peso o que vuelva a subir. Otra forma de poder conseguir hacer lo mismo es el clip bariátrico, es un clip hecho por la industria farmacéutica, la industria biológica. Lo que se hace es hacer un clip que obstruya el consema a lo largo de toda la curvatura mayor, desde el ángulo de His hasta el antro gástrico. Los mismos problemas que los anteriores, porque la técnica más o menos tiene la misma idea, ¿no? Y finalmente tenemos los métodos mal absortivos. Ya dentro de ellos dentro de los mal absortivos, tenemos algunos que son endoscópicos. En este caso, por ejemplo, se coloca una barrera, es decir, una especie de bolsa que se introduce con un endoscopio que ocluye completamente todo lo que es el duodeno. O sea, todo lo que es el duodeno está obstruido completamente por una bolsa hueca, obviamente para que por ahí pase la comida. Pero como no tiene contacto con la mucosa del duodeno, ni con sema, no estimula ni a las hormonas del pancreáticas ni a las duodenales y evita con eso de que se absorban los alimentos. Mientras más larga es la barrera, más larga es la bolsa, mejor resultado da. Y la ventaja es de que se usa con sema por vía endoscópica. El gran problema es que es un cuerpo extraño. Y al ser un cuerpo extraño, el organismo lo puede adherir tanto al intestino que puede incluso ser necesario sacarlo. No se pueda sacar, sino te tiene que sacar con todo el intestino para poder eliminarlo definitivamente, lo cual se darán cuenta que es un poco complicado. Y finalmente tenemos los métodos malasortivos quirúrgicos derivativos. Acá hay una lista enorme realmente de métodos malasortivos derivativos. Acá lo que se busca, ¿qué cosa es? Si la comida se absorbe a nivel intestinal delgado, la idea es, uno, evitar que la comida llegue al intestino delgado para que no estimule primero al duodeno y el páncreas a que fabriquen sustancias como el glucagón, la insulina, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues hay que evitar de que la comida llegue al duodeno. Lo que se hace es cerrarlo, obviamente el estómago, y desviar la comida directamente hacia un segmento de ayuno lejano a la zona donde se tiene que absorber la comida. Entonces, esa es más o menos la lógica que tienen todos estos procedimientos. Todos los que están acá tienen la misma lógica, ¿ok? Cada uno tiene una variedad en particular, pero todos estos tienen la misma lógica. ¿Cuál es? Bypasear, es decir, evitar que el alimento estimule a todo el sistema neurohormonal y segundo, evitar de que vaya a ser absorbido, dejando solamente una pequeña cantidad de intestino que puede absorber la comida que está llegando. El primero que apareció fue el bypass y ayuno ileal, es decir, eh, lo que hicieron esencialmente es cortar un segmento del ayuno, ¿ya? Y en lugar de, ¿cómo se llama?, de llevarlo en lugar de comunicarlo directamente con otro segmento de ayuno, lo llevaron hasta el intestino grueso, hasta el colon. Como se darán cuenta, pues se deja de absorber
metros de intestino delgado, por lo tanto no se absorbe y obviamente el paciente baja de peso. Y unos fueron mucho más agresivos todavía, porque no lo llevaban el DI1 no lo llevaban contra el ilion, sino lo llevaban incluso contra el colon transverso. Se darán cuenta pues que este problema traía como consecuencia una malabsorción tan severa de que los pacientes terminaban en un grado de desnutrición y hipoalbuminemia tan seria que terminaban muriéndose. En esa época todavía no existía la nutrición artificial y por lo tanto estos pacientes terminaban muertos o a menos que se les hiciera nuevamente una nueva cirugía con la finalidad de restituirlos. Después apareció la técnica de Scopinaro, en la cual se hacía exactamente lo mismo, se sacaba parte del estómago, en este caso ya no se hacía solamente el yeyuno al ilion, sino se sacaba parte del estómago y él hacía la cantidad de intestino que se dejaba de absorber era obviamente un poquito más larga, para que no le pasara lo que le pasaba a la técnica anterior, ¿no? En estas técnicas de derivación tienen que recordar que hay un asa que es el asa digestiva, que es el asa que va a permitir ser absortiva, ¿ok? Hay un asa que es la asa absortiva, hay un asa que es el asa que está desfuncionalizada, que es la que lleva todos los jugos biliares y pancreáticos, y hay un asa común, ¿ok? El asa biliopancreática, obviamente, como no está comunicada con la comida, no se absorbe absolutamente nada. Se darán cuenta que esa asa, mientras más larga es, obviamente menos se va a absorber. Por lo tanto, pues en la técnica de Scopinaro lo que se hace es un asa biliopancreática, es decir, un asa desfuncionalizada bien larga. En cambio, el asa que va a transmitir la comida es un asa corta, esa asa que se llama asa digestiva. Algunas cosas se van a absorber en esa zona, pero hay una gran parte de los alimentos que necesitan de los jugos biliares y los jugos pancreáticos para que puedan ser digeridos. Eso recién se van a absorber en el asa común, en el lugar donde se dice va a hacer una comunicación entre ellos. ¿Ok? Como se dan cuenta, esa asa común es muy chiquita, es muy pequeña. ¿Por qué? Porque al no absorberse todo lo que tiene que necesitar, ¿cómo se llama? La digestión con la bilis y ¿cómo se llama? Y el jugo pancreático, entonces no va a permitir que se absorban sobre todo, ¿cómo se llama? Calorías a ese nivel. El gran problema de la técnica de Scopinaro, que es magnífica en cuanto a su construcción, como ustedes ven, la parte teórica se entiende perfectamente, pero el problema pues es de que estos pacientes también acababan con grandes grados de desnutrición y tenían que estar pegados a su cirujano para que se le tenía que devolver a la cirugía, para cambiarle la distancia. Es decir, como se dan cuenta, si este paciente entraba en desnutrición, la manera de poder revertírselo era volviéndolo a operar, pero dejando que el asa común sea un poquito más larga. Pero eso implicaba una nueva cirugía. Y por eso que la técnica de Scopinaro también está quedando en el desuso y se deja para determinados casos de superobesos. Para corregir la técnica con el Scopinaro se utilizó una técnica que también es mal absortiva, pero que tiene menos probabilidad de dejar desnutrición, como es el switch duodenal o cruce duodenal. Esencialmente, lo que se hace es cortar el estómago como si fuese el sleeve, como si fuese la estetomía tubular, la que acabamos de ver hace poco, ¿ya? Preservando el duodeno y en ese duodeno preservado llevarle el asa, ¿cómo se llama? El asa defuncionalizada. Perdón, llevarle un asa de intestino para que se comunique con eso y por ahí lleve una asa muy corta digestiva. El asa defuncionalizada, igual que en la de Scopinaro, es bien larga. Y el asa común es un asa común que no interesa realmente si es pequeña o es larga, porque al dejar duodeno comunicado con intestino, ¿cómo se llama? Todo lo que es el jugo pancreático y el jugo, ¿cómo se llama? Biliar, actúan a ese nivel. Por lo tanto, no tiene por qué tener tantos problemas de mala absorción tantos problemas de desnutrición como los que provocaba la técnica de Scopinaro. Esta es una técnica de las que más se usan para los pacientes superobesos. Pero y aún así, pues habían pacientes que no toleraban este tipo de procedimientos y había que convertírselos a algo menos severo. Una técnica menos severa y que es uno de los estándares en la actualidad, realmente esta es la técnica estándar en todo el mundo, es la que mejor resultados da para bajar de peso y para controlar el síndrome metabólico, es el bypass gastroduodenal de Fovy Capella. Olvídense del Fovy Capella, solamente cuenta que es un bypass gastroduodenal. El bypass gastroduodenal tiene una misión. Primero, reducir el tamaño del estómago. Y lo que se hace esencialmente es cortar el estómago de tal manera que se quede una bolsa de 30 centímetros cúbicos, 30, 40 centímetros cúbicos. Por lo tanto, se reduce el tamaño del estómago. Y segundo, bypassear todo lo que vaya a ir hacia el eje duodeno-pancreático para que pueda evitarse el eje neuroendocrino. Y con eso conseguir de que el paciente también tenga saciedad, no haya el efecto neuroendocrino y finalmente hay una mala absorción que no tenga que ser muy marcada, porque acá el asa absortiva realmente no es tan corta y con eso pues permitimos de que el paciente no se vaya a la desnutrición.
Esta es la técnica estándar, acuérdense mucho de ella porque esta es la técnica estándar para cirugía bariátrica, la más importante de todo el mundo. Existen otras variaciones ¿cómo se llama? Al bypass, como el mini bypass. En este caso, lo que se hace es que el estómago no sea tan restrictivo como en el bypass, ¿ya? Porque el gran problema es que también igualito con la técnica del bypass anterior, pues el paciente también se puede desnutrir si no está bajo seguimiento del médico. Para evitar eso, alguien dijo, bueno, no voy a ser tan agresivo, no le voy a dejar un estómago de 30 a 40 centímetros, le voy a dejar un estómago de 100 a 200 centímetros cúbicos. Perfecto, pero igual lo voy a derivar, es decir, igualito le voy a producir una técnica malabsortiva para que no me vaya a producir, como se llama, todos los fenómenos neuroendocrinos. Y con eso, pues consiguió también los mismos resultados que el bypass, pero con un pequeño problema, que al ser un asa que se lleva en Y de Rux, como ustedes, pero una en omega, como las que ustedes han visto en la técnica de Billroth 1, Billroth 2, en cómo se llama, en cirugía de estómago, después de cirugía de estómago, pues uno de los problemas que trae este tipo de técnica es el reflujo alcalino hacia el estómago residual y con ello reflujo hacia el esófago. Por lo tanto, uno de los principales problemas que tiene esta técnica es el reflujo. Para evitar eso, se hizo una modificación en la técnica que es la que ustedes ven a la derecha. Es decir, se le pegó el asa hacia, prácticamente verticalizado hacia el estómago residual para que con eso no refluyera el ácido, el jugo alcalino hacia el estómago. Y aún así puede haber reflujo. Pero bueno, es una de las técnicas que están cada vez teniendo más entusiasmo en su uso, pero todavía no desplaza al bypass como técnica estándar. Sobre estas han habido una serie de modificaciones. Es decir, por ejemplo, la técnica del SADI, que es una anastomosis duodeno-ilial. Imagínense, una anastomosis del duodeno al ilion. Se darán cuenta que el asa de funcionalizada es muy amplia, muy larga, ¿no? Obviamente que en estos pacientes el asa de funcionalidad, si bien es cierto, es muy larga, el asa común tampoco la dejamos muy corta, para que no suceda lo que sucede con la técnica de Scopinaro. El asa tiene que ser larga para que justamente no haya demasiada mala absorción. Es una técnica que se ha añadido recientemente, es una técnica de sleeve más una anastomosis a nivel del, ¿cómo se llama? A nivel del duodeno contra el yeyuno. La otra técnica es el SASI, es Single Anastomosis Sleeve con Iliac Bypass, lo mismo, parecido a lo mismo al anterior, solamente que en lugar de, ¿cómo se llama?, cortar el duodeno y con eso llevar el ilion, simplemente se hace una comunicación en una forma de omega desde el estómago tubulizado hacia el ilion, ¿no? Ambos tratan de hacer los mismos objetivos. Y para que más o menos tengan una idea, todas esas técnicas las que se acabo de narrar permiten bajar de peso y permiten controlar la parte metabólica. Pero si ustedes quieren controlar solamente la parte metabólica, porque tenemos pacientes que tienen problemas metabólicos sin obesidad, es decir, tenemos pacientes que tienen diabetes mellitus 2 o tienen problemas de resistencia a la insulina, etcétera, dislipidemias, etcétera, a pesar de que no son obesos, a pesar de que no tienen, ¿cómo se llama?, obesidad de ningún tipo. En esos pacientes, nuestro objetivo no es bajarlos de peso, pero sí controlar la parte metabólica. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente derivamos la comida para que no haya la respuesta neurohormonal de la parte duodeno-pancreática. Es decir, evitamos que la comida llegue por ahí. Pero la comunicación que vamos a hacer con el intestino delgado no va a ser tan extrema como hacemos para que bajen de peso, para que no se desnutran, sino llevamos un asa que sea lo suficientemente larga como para que puedan absorber los alimentos sin problemas, pero que estén lo suficientemente lejos del eje duodeno-pancreático para que no se estimule el sistema neuroendocrino que lleva a la resistencia a la insulina. Por lo tanto, las mejores técnicas para poder corregir el síndrome metabólico son las mismas técnicas para la cirugía bariátrica, solamente que con preservación de menor longitud de asa de intestino mal absortivo. Y con esos, ¿qué se consigue? Al no llegarle comida, al no haber estímulo a todo el eje duodeno-pancreático, permite pues que se recupere la glándula pancreática del exceso de trabajo al cual ha sido sometido, permitiendo de que progresivamente vaya creando insulina de mejor calidad y no tenga el problema de la resistencia periférica al concepto de la insulina y en mayor cantidad, corrigiendo con ello el problema de la diabetes. El gran problema de todas estas técnicas, como todas las técnicas quirúrgicas, es de que demandan mucho el uso de tecnología, ¿okay? Y eso hace que la cirugía sea cara. Por lo tanto, al principio ha habido mucha reticencia a usar la cirugía por el tema de costos, ¿no?
como se ve en la viñeta, ¿no? Le preocupa ¿cómo se llama? El paciente del costo que le está ocasionando la cirugía que le está provocando. Pero si uno hace el análisis de costo-beneficio, es decir, si yo le curo al paciente la diabetes, la dislipidemia y el paciente deja de tomar atorvastatina, deja de tomar antihipertensivos, deja de tomar hipoglicemiantes de por vida, todo el costo que podía haberle significado esos medicamentos a lo largo de toda su vida realmente cubren no solamente el pago de la cirugía que se está haciendo, sino se cubre el pago de bastantes cirugías. Por ende, el sistema de salud sale beneficiado de eso, a pesar de que el costo de una cirugía así de por sí puede ser caro por los insumos que se necesitan. Y lo otro, que la preparación del paciente implica también un tiempo en el cual se le obliga al paciente a bajar de peso. ¿Por qué? Porque un paciente que está obeso tiene el hígado izquierdo muy desarrollado, es un hígado grasoso. Y por lo tanto, pues trabajar el estómago sobre un hígado que lo está cubriendo completamente, pues es imposible. En parte de lo que se hace con estos pacientes es ver si el lóbulo izquierdo está muy desarrollado, es obligarlos con un método previo a que baje de peso rápidamente en un corto tiempo, con la finalidad de que baje el tamaño del lóbulo izquierdo, y una vez que eso ha sucedido, recién se procede a la cirugía derivativa o la cirugía bariátrica que corresponda. ¿Ok? Por lo tanto, pues la cirugía inicialmente no es la primera cirugía a la que va a hacer se le va a hacer al paciente la definitiva, sino tiene que pasar por un periodo de acostumbramiento mediante un balón previo o otra técnica previamente hasta que tenga que hacerse la cirugía definitiva, lo cual dilata, demora y eso desespera en cuanto a resultados al paciente, ¿no? Pero, como les voy a repetir, estas técnicas obligan de alguna manera a los pacientes a que tengan que tener un nuevo hábito de alimentación. Porque al hacer una cirugía derivativa, el paciente va a entrar en diarreas. Y obviamente a nadie le gusta estar comiendo y haciendo diarreas. Es como el paciente que tiene, ¿cómo se llama? Al paciente alcohólico al cual se le da antabuse o disulfiram. El efecto disulfiram, el efecto antabuse, lo que provoca es que el paciente cada vez que consume licor vomita. Y la sensación desagradable de estar vomitando lo lleva a no seguir consumiendo alcohol. Y cada vez que consume alcohol, aunque ya no le demos ya no se le dé el sulfirán o el antabuse, el paciente termina vomitando. Ese efecto condicionador, de condicionamiento, es lo que conseguimos con esta cirugía. Hacemos un efecto de condicionamiento para el paciente, para que aprenda a la fuerza, así como cuando se le cerró la boca al el rey Sancho I, a que no consuma lo que consuma la comida como lo estaba haciendo antes. Obviamente que esto tiene un tiempo. Cada tipo de cirugía puede, como todo en la medicina, la tendencia del cuerpo es a regresar a lo anterior. Es decir, el asa malabsortiva que estamos dejando, progresivamente con el tiempo, las velocidades se van hipertrofiando y van consiguiendo absorción. Por lo tanto, espontáneamente el cuerpo revierte los efectos de la cirugía. Por lo, y por ello, se estipula más o menos que una cirugía de sleeve, ¿cómo se llama? Una cirugía de tubulización del estómago, que es una cirugía restrictiva, consigue bajar de peso asociado a un método de, ¿cómo se llama? De personal trainer para que pueda hacer ejercicio y un nutricionista al lado, consigue que pueda bajar de peso por 1 a 2 años y si el paciente no continúa ¿cómo se llama? Con el apoyo de todo ello, o sea, con el personal trainer y ¿cómo se llama? Con el nutricionista y el psicólogo al costado, pues el paciente va a volver a subir de peso a los niveles normales e incluso va a superarlos porque el efecto de rebote es peor. Y en las cirugías derivativas, ese efecto se puede conseguir después de 5 a 6 años. Por esa razón, las derivativas son más exitosas para sostener la pérdida de peso. Es decir, no solamente para bajar bruscamente, sino para que a lo largo del tiempo se mantenga. Porque como vuelvo a repetirles, la tendencia del cuerpo es a que las asas mal absortivas se vuelvan nuevamente hipertróficas y se vayan a volver absortivas y con eso fracasa el método después de un tiempo. Pero después ya pues de 6 7 años el paciente ya dejó de ser diabético, dejó de ser hipertenso y con eso pues dejó de ser lipidémico y con eso ya mejoró su economía y también su estado de salud. Y ese es el objetivo de la cirugía bariátrica y metabólica. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Sí, doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta. Respecto a la Claro, cirugía que se le hace, ¿hay algún déficit de vitaminas que hay que reponer posterior? Por ejemplo, la vitamina siempre. B12. Sí, definitivamente. Por ejemplo, en los pacientes a los cuales se les hacía cirugía de escopinaro, ¿ya? En las cuales se les sacaba el antro, el cuerpo y el antro, esos pacientes quedaban pues sin células parietales y por lo tanto pues se les tenía que dar vitamina B12 de por vida, ¿ok?
En aquellos pacientes en los cuales se les preserva, acuérdate que en el bypass cortamos el estómago, pero dejamos el estómago residual. O sea, el estómago residual ahí está, solamente que está excluido. Por lo tanto, las funciones hormonales del estómago todavía se mantienen. Es decir, pueden fabricar con SEMA, las células principales pueden seguir fabricando con SEMA, vitamina B12. ¿Me entiendes? Pero aquellas que tienen absorción duodenal, por ejemplo, que están excluidas, que por ahí no va a pasar la comida ni nada que le vayas a dar, eso sí, de todas maneras tienen que recibir no solamente vitamina B12, tienen que recibir hierro, sulfato de hierro, ¿cómo se llama? Sulfato ferroso, tienen que recibir ácido Ácido fólico, fólico. exactamente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como cada vez estamos viendo obesidad, no solamente en personas adultas, sino en personas cada vez más jóvenes, incluso en adolescentes y en niños, ellos tienen una expectativa de, ¿cómo se llama?, de tener gestación a futuro. Y por lo tanto, pues si tú le dejas a un paciente con deficiencia de ácido fólico y sale gestando, la posibilidad de que tengan problemas de desarrollo de tubo neural, ¿cómo se llama?, el concebido, son muy altas, ¿no? Entonces, con mucha mayor razón, a cualquier persona que se le vaya a hacer en periodo reproductivo, ¿cómo se llama? Algún tipo de cirugía derivativa, con mayor razón tiene que estar pegado al equipo quirúrgico, al equipo que lo está tratando la obesidad, para que no se descuide de lo que son los suplementos que debe recibir. Y sí, al principio es un gran problema porque tienen que recibir suplementos, porque el paciente generalmente súbitamente se va a un extremo de desnutrición. Por eso es que tiene que estar pegado al médico. Se les cae el pelo, se les rompen las uñas, se les caen las pestañas, la piel se vuelve, escamativa por la deficiencia de zinc, la deficiencia de magnesio, etcétera, etcétera, ¿no? Oligoelementos. Ok, doctor. Doctor, disculpe, entonces en caso de una mujer en edad fértil, ¿cuál sería la cirugía de repente más idónea para este tipo? Si es un paciente que no tiene problema metabólico, si es obesidad pura, sin trastorno metabólico, yo le ofrecería, bueno, la idea es que todos se les ofrezca una cirugía restrictiva, que va desde colocarle un balón intragástrico hasta hacerle una cirugía en manga, una gastrectomía en manga. Si el paciente tiene problemas metabólicos severos, no, ahí sí hay que hacer una cirugía derivativa. Ahí optaríamos por una cirugía derivativa que tenga la menor probabilidad de mala absorción a futuro, ¿me entiendes? Acuérdate que nosotros jugamos con qué, con el asa de absorción. Acuérdate que hay un asa excluida que es el asa biliopancreática, está el asa digestiva que es por donde viene la comida, y el asa común que es el asa de absorción principal. ¿Me comprendes? En estos pacientes que esperamos que no queremos que nos hagan grandes episodios de desnutrición, lo que hacemos es que el asa común no sea muy corta. Tratamos que lo posible que el asa común sea lo suficientemente larga como para que no absorba todo lo que le estamos dando, pero tampoco sea lo suficientemente corta como para que no se vaya a absorber los nutrientes necesarios en caso que quiera salir embarazada, por ejemplo. ¿Ahora sí se entiende? Sí, doctor, gracias. ¿Más preguntas, chicos? Sí, doctor, quería saber cuáles serían las indicaciones de reconstitución del tránsito. No, las indicaciones de modificar la técnica, eso se llama redo o ¿cómo se llama? O cirugía de revisión. Perdón. La cirugía revisional es de dos tipos. La cirugía para el paciente que ha vuelto a subir de peso y se le tiene que volver a ofrecer una nueva cirugía porque ya la primera fracasó. Y la otra forma de cirugía revisional es cuando tienes que corregirle los efectos adversos que se ha provocado de la primera cirugía. Restituir, ¿cómo se llama?, la anatomía normal no es el objetivo, porque finalmente lo que se quiere de todas maneras es que haya algo de mala absorción, ¿me entiendes? Lo que se tiene que hacer es la reconstitución a una cirugía, ¿cómo se llama? A una cirugía en la cual se replantee cuánto de intestino debe absorber y cuánto no debería absorberse. Me dejo entender. Porque sobre eso se juega. De cuánto intestino se deja para absorción y cuánto intestino se deja solamente como conductor, nada más. ¿Me comprenden? Sí, doctor.
pero no habría ninguna indicación en la cual, por Claro ejemplo, que el hay paciente indicación. La llega. indicación principal es si el paciente tiene efectos adversos de las cirugías malasortivas. Es decir, por más que lo pongas en nutrición parenteral, por más que lo pongas, el paciente está en una desnutrición que no puedes corregir. Esa es la indicación principal. Ah, está bien, doctor. Gracias. Ujú. ¿Más preguntas, chicos? ¿Sí? ¿Está todo correcto? ¿Han entendido perfectamente? Igual, cualquier pregunta que tengan, saben que me las pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Me mandan mensajes por WhatsApp, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar, ¿ya? Yo sé que de repente les van a venir más preguntas en su cabecita para muchas de estas cosas una vez que hayan revisado todas las diapositivas y nada, cualquier cosa estamos a su disposición. Sí, doctor, muchísimas gracias. Al contrario, muy buenas tardes, cuídense bastante. Cuídese, hasta luego. Gracias, doctor. A ustedes. Gracias, doctor. Buenas tardes.